Estamos. Estamos ya con María Luisa Olivera, nuestra columnista estrella desde Comodoro City, amiga y licenciada en Trabajo Social, María Luisa. Vamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. ¿Nos vemos ¿Cómo bien? ¿Nos andan? escuchamos bien? Nos vemos, nos escuchamos, sí. Perfecto, muy bien. Em, La intención de hoy es unir nuestras voces a la distancia, querida Mari, para hablar de la fecha que hoy nos convoca, 11 años del Ni Una Menos. Cuando pensaba en esto que armamos entre ayer y hoy, recordaba dónde estaba el 3 de junio del 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos, donde se instaura esa fecha en la Argentina. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y ese día fui sola a la marcha en el 2015, que en ese momento era de noche, no recuerdo bien qué, pero era entre las 6 y las 8, ya estaba de noche, hacía frío y marché, creo que a una de las marchas en Caleta Olivia de mayor convocatoria en esa fecha, para lo que solían ser las manifestaciones acá. Creo que a raíz de el asesinato, el femicidio, que después se nombró de esa forma, de Kiara Páez en ese entonces, fue esa muerte que nos movilizó a nivel nacional, y ese horror disparó este Ni Una Menos, esa fecha, y creo que fue una convocatoria masiva, ¿no? Mucha gente se convocó en este caso en Caleta Olivia, al Gorosito, porque había ahí algo del horror que causaba lo que le habían hecho a esa niña también de 14 años, al igual que Agostina, en este 2016, que nos parecía un horror y que nos hacía darnos cuenta de la necesidad de manifestarnos y también, creo yo, de empezar a pensarnos, ¿no? Como mujeres, como hombres, como madres, como padres, como en todos esos vínculos en los que estamos, y la forma en que reproducimos o no un montón de patrones también de pensamiento. Bueno, Mari, ¿querés que arranquemos? Dale. Sí. Bueno, las estaba escuchando ahí muy atentamente a la abogada y lo que venían charlando, y bueno, sí, un poco era la idea repasar estos orígenes del Ni Una Menos, eh, en este contexto tan complejo que nos toca transitar. Y bueno, sí, también recordar que es un movimiento que se origina. Es un movimiento social colectivo de protesta feminista y que se origina hace 11 años a raíz bueno, de una seguidilla de femicidios, bueno, que llevaron a un montón de organizaciones, a un montón de agrupaciones, de partidos y de instituciones a convocar a una manifestación masiva, a un reclamo unificado, digamos, de todos estos sectores, en el que se exigía o se reclamaba al Estado la intervención en contextos de violencia, bajo el reclamo, ¿no?, de ni una menos, ni un asesinato más. Mira, hoy en día ese reclamo sigue vigente, se sigue haciendo presente, se sigue movilizando. En ese momento se convocó a una marcha que se movilizó al Congreso de la Nación, eso se sostuvo durante todos estos años, y revisando un poco lo que hacías vos, esto de pensar para atrás, en ese momento se salió a las calles más de en 80 ciudades en simultáneo. Bueno, Kiara Páez era una niña de 14 años también, que estaba embarazada, fue asesinada por su novio Manuel Mancilla. Y esto marcó un hito histórico, ¿no?, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la lucha feminista. Esto eh, fue una explosión, digamos, que no solamente se visibilizó en Argentina, sino que es un hito
que permitió también a otros países, a otros lugares en Latinoamérica y en el mundo replicar estas protestas, estos reclamos, ¿no? En la actualidad, las voceras del Ni Una Menos, que es digamos, este movimiento social que reagrupa y que une en un reclamo, como decía, diferentes partidos políticos, diferentes agrupaciones sociales, movimientos sociales, instituciones. A través de su vocera lo que hicieron en este año fue denunciar nuevamente que estos hechos de violencia, como fue el de Agustina Vega, este femicidio, no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con una realidad que vivimos en Argentina y que se presenta femicidio cada 31 horas en nuestro país, ¿no? Entonces, también se cuestiona el desmantelamiento de políticas públicas, se cuestiona la decisión de la ¿Disolución? eliminación de los ministerios, sí, Bien. de los ministerios, de programas, el de financiamiento que existe en todos los programas cuyo fin tienen que ver con prevenir y con abordar estas violencias de género. Entonces todo esto se denuncia, digamos, a través del Ni Una Menos y de sus voceras, ¿no? Ellos señalan que el caso de Agustina es una muestra de una desidia organizada, de un Estado que no solamente niega la figura del femicidio, sino de que de una manera hasta cínica señala que esto se está disminuyendo, que es un fenómeno que va o sea, contrario a todo lo que dicen las estadísticas nacionales, internacionales, diferentes observatorios que tienen que ver con las violencias por razones de género. El Estado dice no solamente no existe, sino que también va disminuyendo. Todo lo contrario, ¿no? Un Estado que niega y que recorta y que presenta como enemigos públicos a las figuras de las feministas, ¿no? Y que en cada presentación y cada vez que públicamente es cuestionado, eh, reacciona con muchísima violencia, sobre todo cuando se trata de una mujer, ¿no? Es a lo que estamos mal acostumbrados, por decirlo de alguna forma, por parte de nuestro presidente. Siempre que se ataca a una mujer o a alguna a las infancias, a las personas con discapacidad. Bueno, y en este contexto yo, más que hablar de Agustina Vega, que por ahí es algo que en todos los medios y en estos días hubo una gran repercusión acerca de ella y de su brutal asesinato, eh, me gustaría también hablar sobre Dulce Beatriz Candia, ¿no? Porque esto que señalan desde el movimiento de Ni Una Menos, que tiene que ver con una justicia que, además de ser machista, es clasista, ¿no? Que de por ser, la violencia se origina y tiene causas que son estructurales, ¿no? Pero si para una mujer es difícil acceder a la justicia, para una mujer que está atravesada por otras vulnerabilidades, es aún más complejo, ¿no? Me refiero a situaciones de pobreza, a situaciones de identidades racializadas, bueno, de clase. Entonces, este es otro caso, ¿no? Porque en esta realidad, en esta vorágine que vivimos y en esto que decías vos de nos sorprendemos de esto, pero ya mañana nos sorprendemos de otra cosa, nos horrorizamos de esto y mañana nos horrorizamos de otra cosa. Hay casos que resuenan más porque tienen un poquito más de morbo y que de cierta forma a los medios de comunicación les atrae contar ciertos aspectos siempre de la víctima, siempre de sus familias y nunca, digamos, de quien comete el crimen, del asesino o del Poder Judicial o de las instituciones que tuvieron que intervenir y lo hicieron mal o tarde. Entonces, en este sentido, yo les quería compartir un poco lo que fue el caso de Dulce Villarcandia. Ella fue una chica de 17 años en El Dorado, Misiones, el 17 de mayo sale de su casa hacia la iglesia
Su madre, al no regresar, se acerca a la comisaría para realizar una denuncia. Ellos viven en una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza y de desinformación. Se acerca a la comisaría a su madre, no le toman la denuncia, y entonces ella, con los recursos que contaba, empezó con sus amigos, con sus vecinos, a buscarla por sus propios medios, eh, con la foto del DNI, que es la foto que circula y que conocemos de su rostro, ¿no? Eh, la buscó durante 10 días, sin ningún resultado. Volvió a la comisaría. En esos 10 días, entendiendo el contexto, ¿no?, al que me señalaba, gente que tiene que trabajar diariamente para llevar el alimento a los hijos, en un contexto de precariedad, de pobreza, atravesados por situaciones de discapacidad, con otros niños pequeños, de ignorancia, de, de escasez de recursos en todo sentido, porque tampoco hay medios que se interesen o que hayan visibilizado también esta situación. Entonces, en este contexto, ella la busca durante 10 días y ahí vuelve a la comisaría a pedir por favor que le tomen la denuncia, porque ya habían pasado 10 días que no sabía nada de su hija. Recién el 27 de marzo le toman la denuncia en la comisaría segunda del Dorado, y bueno, lamentablemente al día siguiente la encuentran asesinada, estrangulada, usada en una cámara. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y la encuentran, A Mari, partir de eso, la encuentran porque lo advierte un vecino. No la encuentra la policía, no la encuentra la justicia. también. ¿No? Entonces pensaba en el patrón cuando hablábamos con Pamela, pensaba en ese patrón, ¿no? Cuando en el caso de Agostina el fiscal plantea el éxito del operativo al encontrar, al poder producir el hallazgo del cuerpo descuartizado de la niña a través de perros, que esto fue tan remarcado y compartido también en redes sociales, y no pensar en el éxito del operativo al encontrarla viva. Entonces, de Bueno, en este nuevo caso, te sí, encontrás con esto, que no llega, ¿no? Y en este caso de Agostina, habiendo recibido la información del remisero, de la dueña del vehículo que le había prestado a Barrelier, digamos, una serie de eventos y de informaciones que aportaba la gente, el ciudadano común, pidiendo la celeridad de los procedimientos y que no ocurrió, porque no llegaron a encontrarla viva a Agostina. tal cual. Bueno, en este caso, la primera información y la poca información que trasciende de la autopsia y de Dulce es que aparentemente había ocurrido 5 días previos al hallazgo. O sea, en ese margen de 10 días que no tomaron la denuncia, estuvo con vida. Eh, el primer informe que arroja la autopsia es que ella estuvo 5 días con vida. Entonces, tuvieron tiempo de buscarla, de tomar la denuncia, hubo un margen de tiempo, no fue en el mismo momento que la madre intentó realizar la primera vez la denuncia. Entonces, volvemos como, quizás es reiterativo, pero volvemos a lo que señalábamos vos, de la lentitud en los procedimientos, de volver a caer en esto, y de la peligrosidad, que por ahí lo que planteaba la abogada recién, la peligrosidad de esto de no creer, de pensar que es necesario que haya algún factor que indique que hay riesgo para que a vos te tomen la denuncia, eso es mentira. La denuncia por averiguación de paradero no tiene que tener un contexto raro, ni como decía el fiscal en la conferencia de prensa en relación a Agostina. No tiene que haber un indicio de que a vos te puede llegar a estar pasando algo. Simplemente si tu madre dice que vos no estás en el lugar donde dijiste que ibas a estar en el tiempo que es suficiente. Pero bueno, siguen pasando estas cuestiones, ¿no? Es una justicia que es machista, que es clasista, que es sexista, entonces siguen sucediendo esto y es el principal, digamos, argumento de por qué la importancia de seguir visibilizando estas situaciones, de seguir marchando, de seguir convocando a estos espacios, ¿no?, de reclamo, básicamente, porque
hay responsabilidades, el Poder Ejecutivo tiene responsabilidades, el Poder Judicial tiene responsabilidades, las instituciones que intervienen tienen responsabilidades. La policía sabe lo que tiene que hacer y aún así no lo hace. Entonces, es importante ir señalando esto. Otro de los casos que por ahí quería comentarle de los más próximos, porque como decía recién, vivimos en una realidad en la que por día podríamos contar sobre alguna situación, sobre algún femicidio, lamentablemente en Argentina. El 30 de mayo sucedió el femicidio de Noelia Rivero en Temperley. Ella llama al 911, avisa que su novio la tiene secuestrada, que no la deja salir del domicilio, y la policía se acerca al lugar eh, y atiende el asesino, Tomás Adrián Núñez, y le dice que no puede pasar. Hablan con ella a través de la puerta y ella dice que está bien, pero que está secuestrada, que no la deja salir. La policía, en vez de intervenir, en vez de liberarla, de accionar, lo que hace es volver a pedir una orden de allanamiento y al regresar se encuentran con el femicidio, ¿no? Se encuentran con ella otra vez, la misma escena, asesinada, apuñalada, este hombre lastimado, se autolesionó. Entonces otra vez llega tarde. Y ese es otro patrón o otra conducta que se repite, ¿no? No, a mí me traía a la memoria el caso de Antonella Aybar, ¿no? Eh, es similar, la policía llegó, podría haber hecho algo en ese momento, pero sin embargo decide, no sé, buscar una orden, cuando en el accionar o está establecido que se puede, cuando está cometiéndose un delito, la policía puede intervenir sin una orden de allanamiento. Estas son dos cuestiones que a mí me parecía como importante resaltar y que tenemos que saber como comunidad, ¿no? Eh, la policía tiene que entrar en el momento que se está cometiendo un delito, tiene la obligación también de tomar la denuncia, no importa en qué contexto se produzca la desaparición de una persona, la ausencia del hogar de una persona. Y entonces, bueno, señalar esto nuevamente, es difícil, siendo mujer, que podamos acceder a la justicia, pero bueno, si además hay otras condiciones de vulnerabilidad, ¿no? De pobreza, es doblemente difícil. Mari, ahora en este momento acá en Caleta Olivia se está marchando, ya a partir de las 15:30 se empezó a marchar y van a tocar recorrer diferentes puntos dentro del centro. Entiendo que uno de ellos era la Fiscalía y ahora ya están retornando hacia el Gorosito. Nuestra intención es participar de la marcha. Te agradezco un montón que siempre estés dispuesta a compartir la palabra y a seguir ampliando las conversaciones y las reflexiones en torno a estos temas que consideramos tan importantes y, y poder remarcar una vez más nuestra intención de vivir una vida plena con perspectiva de derechos para todos y para todas. Bueno, Te agradezco mucho. enormemente. Agradezco mucho el espacio, poder compartir con ustedes esto. También voy a participar en la marcha y la convocatoria que hacen acá en Comodoro Rivadavia. Y bueno, particularmente creo en la fuerza organizativa de las mujeres, en que quedarse callada no es una opción, por eso celebro estos espacios en el que por lo menos se pueda plantear alguna inquietud que quede ahí pensando, repitiéndose en la cabeza de alguien más. Como digo, creo en la fuerza organizativa de las mujeres, creo en la fuerza política de Ni Una Menos, por eso está tan señalado y tan cuestionado, y creo que hoy se va a demostrar en las calles que vamos a hacer muchísimo por las que ya no están y por nosotros también, y por los que vienen después también. Así que las abrazo y nos vemos en las calles. Y nos vemos en la marcha. Un abrazo enorme, Mari. Un beso.